Ya. Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el apunte 1, que está publicado en la unidad 1 del aula, de esta primera pestaña. ¿Y de qué trata ese apunte? En realidad es como una introducción a la electricidad. Toca varios puntos que ustedes probablemente ya revisaron en algún momento. Me imagino que en física, electromagnetismo o incluso en la enseñanza media. ¿Ya? Así que más que nada va a ser un recordatorio. Un recordatorio y cómo conectarlo a cómo nosotros vamos a ver los diferentes temas en este curso, ¿ya? Así que vamos a revisar tipos de redes concentradas y distribuidas, que esto probablemente es algo que no hayan revisado. Van a ver que no es complejo, pero nos va a ayudar a saber dónde podemos aplicar las diferentes leyes que nosotros vamos a revisar, ¿ya? Variables eléctricas fundamentales, que esto probablemente ya lo hayan visto muchas veces porque es voltaje, corriente, resistencia. Esos son las fundamentales. También agregamos potencia por ahí, ¿ya? Convenciones y notaciones utilizadas, que vendría a ser como, yo siento que una de las cosas más importantes, porque es donde la mayoría de los errores se cometen, porque uno de repente no tiene 100% clara con una convención o la notación que se usa, y eso lo lleva a cometer errores, ¿ya? Así que por eso es que le damos bastante énfasis, en el principio del curso al menos. Y por último, leyes de Kirchhoff, que no sé si alcanzaremos hoy día, pero vamos a ver si llegamos hasta allá. En principio, teoría de circuitos concentrados. ¿Qué son los circuitos concentrados? Bueno, vamos a ver ahora que en realidad nos interesa conocer cómo nosotros vamos a modelar un circuito real, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo, ¿cierto? De una pila que nosotros conocemos, ¿cierto? La ocupamos siempre. Un resistor, que es un elemento que quizá alguno por ahí lo habrá visto, ¿ya? Pero en principio piensen que es un elemento que nos permite limitar la corriente que circula, ¿ya? O sea, si yo pongo más resistencia, menos corriente circula, ¿ya? Porque tiene una relación inversa con la corriente en este caso, considerando obviamente una misma fuente. ¿Por qué querría yo limitar la corriente que circula en un circuito? Para, por ejemplo, que algún elemento como este que está acá, que vamos a ver ahora, no se vaya a dañar, no se vaya a quemar, entre comillas, ¿ya? ¿Y qué es eso? ¿Qué es este elemento? Es un diodo LED. Un diodo LED es simplemente, piénsenlo como ese elemento que, por ejemplo, se ilumina en, no sé, por nuestro celular, ¿cierto? O en el PC cuando se enciende, se prende una luz. Eso se consigue con un diodo LED, que es un dispositivo que cuando circula una corriente en un sentido determinado, él emite luz. Así de simple es. Si le diéramos vuelta, por ejemplo, a esta fuente, esta pila, no se encendería, ¿ya? Eso es lo que hace. Se conecta en cierto sentido la fuente, él se va a iluminar cuando circula corriente. Y lógicamente él no puede tolerar una corriente muy alta. Ya no le puedo poner un valor que, por ejemplo, de 1 o 2 amperes, que es una unidad de medida de la corriente que vamos a ver en un momento, sino que soporta unos 20 miliamperes por ahí aproximadamente. Ya, este es un circuito real, como les decía, ¿cierto? Que nosotros lo podemos armar teniendo los componentes. También se le llama circuito físico, ¿ya? Que va a corresponder a una interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales. Dado un circuito físico, nos va a interesar predecir su comportamiento en términos de voltaje y corriente. Por ejemplo, para cumplir con las especificaciones de operación de él, ¿cierto? Yo podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Quiero conectar esta fuente que podría ser esta pila, que es una fuente de tensión, de 1,5 volts. Y quiero que, por ejemplo, a él solamente lo circule una corriente, como yo decía, de 20 miliamperes. ¿Cómo lo podría conseguir? Calculando el valor del resistor que lo consigue, ¿cierto? Por eso es que me interesa analizar los circuitos, para poder predecir el comportamiento, ¿cierto? Yo digo, miren, en mis cálculos me da que, por ejemplo, con un resistor de 500 consigo esa corriente, por decir un número cualquiera, ¿ya? Y de esa forma no se va a dañar. ¿Ya? Si yo no, por ejemplo, no lo calculara y le pusiera, por ejemplo, uno de 100, quizás la corriente que circula va a ser muy grande, se va a quemar y me voy a quedar sin LED, sin diodo LED. ¿Ya? Así que tenemos el dispositivo físico real, que es lo que está acá. Tenemos el modelo que va a representarlo, ¿ya? Y que nos va a permitir a nosotros hacer una aproximación matemática de finalmente el comportamiento del circuito. ¿Ya? Ese es todo el objetivo. Acá tenemos otro ejemplo, un poquito más real, podríamos decir también, a pesar que el otro también es real. Tenemos una batería de vehículo, las típicas de 12 volts, que a veces si uno deja la luz encendida se pueden descargar, ¿cierto? Tenemos un interruptor, que sería como el botón que uno tiene, por ejemplo, para encender un foco. En realidad creo que la opción era con una palanquita, que yo hace tiempo que no manejo, la verdad. Sistema de luz de un automóvil. Tenemos el interruptor, tenemos el faro izquierdo y el faro derecho. Esto es el chasis, ¿ya? Vendría a ser como todo el cuerpo del vehículo.
¿Y qué sucede? Que este elemento interruptor nos permite, como dice su nombre, ¿cierto?, interrumpir la circulación de corriente, de forma que si no llega corriente a los focos, no se van a encender. Si yo, por ejemplo, presiono el interruptor para que así pueda circular corriente, se encienden los focos, todo perfecto. Y podemos ver acá que funcionan los dos al mismo tiempo, ¿cierto? De hecho, es como generalmente se trabaja. Y vemos que este circuito real, o circuito físico, como decía, se va a poder representar mediante diversos elementos ideales, que van a representar cada uno de estos dispositivos. Vemos que la batería que está acá se va a representar por medio de este elemento. Y dice que es de 2,6 volts, ¿ya? El valor que tiene específicamente en este caso. El interruptor se va a representar por medio de este elemento, que vemos que en realidad es como una línea que indica que está separado, ¿cierto? Y si que la cambiamos de posición, va a cerrar. O sea, es como un camino que se interrumpe simplemente ahí. Y los faros, fíjense bien que acá se representan con una resistencia. Uno podría preguntarse ahí, pero ¿es válida esa representación? Y esto es un punto bien importante, porque un modelo matemático no necesariamente va a, por decirlo así, a ajustarse, pero perfectamente, de forma exacta, a cómo se comporta un elemento, sino que lo va a hacer tanto como sea necesario. ¿Ya? Para nosotros, en este caso, es más que suficiente representarlo como resistores, si es que nos interesa conocer solamente la corriente que circula. Porque digo que este caso no sería, por ejemplo, el que represente completamente el comportamiento de ese faro. Porque algo que sucede con este tipo de faros es que cuando se van calentando, cuando la temperatura aumenta, su operación cambia un poquito. Es muy poco, tanto que podría ser despreciable para la mayoría de los casos, ¿ya? Pero sin embargo existe. Y si yo, por ejemplo, en otro sistema quisiera conocer, por decirlo así, cómo se va a comportar, tomando en cuenta, por decir cualquier cosa, la temperatura, la presión, yo debería tener una expresión matemática que sea capaz de representarlo, ¿ya? Y que va a ser más compleja que esta. Sin embargo, para nuestro caso, va a ser suficientemente cercano a los valores que nos van a dar, ¿ya? ¿Se entiende la idea de lo que estoy comentando? Les voy a hacer una encuesta acá para ver si se entiende lo que vamos revisando. Pero la vamos a hacer acá. Oh, ese es el problema. Ahí. Me pueden escribir en el chat por mientras. De todas maneras, les voy a mandar una pregunta acá por encuesta ya. Esto es, se entiende. Yo generalmente creo una pregunta genérica, así que nos va a servir bastante. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Eso va a decir. Vamos a poner sí. Vamos a poner no. Y vamos a poner más o menos. A la opción ahí de que pongan más o menos. Ya, ahí se va la pregunta. Se va la pregunta ahora. Ahí. Por favor, respondan ya. Para más o menos ir verificando si que vamos a la misma línea y se va entendiendo a lo que me refiero. O sea, en principio, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que tenemos un circuito físico real, ¿cierto? Está formado por elementos que nosotros vemos en el mundo real. Tenemos una representación por medio de elementos ideales, ¿ya? Y que ese modelo, esa representación se puede acercar tanto como sea necesario para poder hacer una aproximación matemática, ¿cierto? Una predicción del comportamiento. Calcular corrientes, voltajes, así para que no se nos dañen los elementos, por ejemplo. ¿Ya? De todas maneras, si es que no se entiende mucho, a medida que vayamos avanzando va a ir quedando un poquito más claro, ¿ya? En principio, a lo que me refiero con eso de que no necesariamente se ajusta de forma perfecta a lo que tenemos acá en la realidad, es que, por ejemplo, este resistor solamente toma en cuenta el qué tanto se opone a la circulación de corriente a este elemento, pero no toma en cuenta, por ejemplo, parámetros que pueden ser de, por ejemplo, la temperatura, cómo le afecta a la operación, tampoco alguna otra característica, ¿ya? Así que para ir como consolidando algunos conceptos, vamos a ver. Circuito es una interconexión de elementos ideales, a pesar que también podría ser de elementos reales si uno dijera el circuito físico, ¿cierto? O el circuito real. Elementos ideales. Representan o aproximan las propiedades de los elementos físicos simples o fenómenos físicos. Están precisamente definidos o caracterizados. Eso quiere decir que nosotros podemos calcular lo que va a pasar con ellos. Podemos conocer, ¿cierto?, su comportamiento y de esa forma también extrapolar los circuitos reales. Análisis de circuito. Consiste en determinar los voltajes y las corrientes en cada uno de los elementos, ¿ya? O sea, estamos hablando de que si yo tengo este circuito acá, que ya está armado, ya nosotros lo podemos ver, acá está, ¿cierto?, su modelo. Yo si calculo las corrientes que circulan por esta rama y por esta rama,
voy a poder ver, ¿cierto?, cómo se va a comportar, podría tener alguna relación que me diga qué tanto van a iluminar, ¿ya? Pero lo más importante acá es que el circuito ya está creado, ¿cierto? Yo puedo analizarlo porque existe. Otro punto que también es importante y que de hecho hay cursos completos sobre esto es el diseño de circuitos, ¿ya? Consiste en encontrar un circuito, típicamente los parámetros de los elementos, vale decir el valor de los resistores, el valor de la fuente, ¿ya? De forma que se pueda producir una salida determinada ante una señal de entrada, ¿cierto?, que nosotros tengamos. Vale decir, sin tener nada, yo creo un circuito, ¿ya? Lo creo para que cumpla con alguna especificación de diseño. Por ejemplo, que la tensión en un elemento sea tal, o que la corriente que circule a otro dispositivo también tenga un valor que nosotros queramos especificar, ¿ya? En específico, el curso que nosotros vamos a tener este semestre trata sobre análisis de circuitos. O sea, nosotros no vamos a diseñar, sino que simplemente vamos a analizar circuitos que ya existen. Es como el primer paso para poder diseñar circuitos, ¿ya? Que recuerden, esto nosotros no lo vemos, ¿ya? Es como parte de un curso que sería de diseño. Ahora, una vez que ya hemos estado revisando un poco acerca de lo que son los circuitos físicos reales, lo que sería un modelo, ¿cierto?, que aproxima el comportamiento del circuito, para así poder predecir los parámetros que vamos a tener en él, las corrientes, los voltajes, tenemos que ver que es un circuito concentrado. Y bueno, esta definición no es la más clara, pero vamos a leerla y después vamos a explicar el detalle de a qué se refiere, ¿ya? Desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Los elementos ideales concentrados no tienen dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial. ¿Qué nos dice esto? La verdad que al principio como que cuesta verlo quizá y ver a qué se refiere. Pero es simplemente un circuito, como el que tenemos acá, por ejemplo, donde todos los elementos se encuentran relativamente cerca. O sea, no hay grandes distancias entre ellos. Entonces yo puedo asumir que, por ejemplo, si tengo acá el circuito y acá tengo el modelo, que la tensión que está en este punto, en este nodo, es la misma que está acá, ¿ya? Porque se transmite instantáneamente, por decirlo así, la corriente eléctrica de este punto a este punto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una corriente que circula, por ejemplo, por acá y otra que circula por acá, yo sé que la suma de ellas va a pasar por esta rama. O sea, en definitiva, las distancias que tenemos involucradas no son tan grandes. Podríamos decir que en un auto se aplicaría en el concepto de los circuitos concentrados, en una casa, sin problemas, en una industria, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos grandes distancias? Como por ejemplo, en el caso de línea de transmisión, o si tenemos una red que tiene varios kilómetros. Ahí ya este modelo, o en realidad este análisis de circuitos concentrados, no sería aplicable. Habría que aplicar otro análisis, que sería el de circuitos distribuidos, ¿ya? Donde hablamos que si tenemos, por ejemplo, línea de transmisión o guías de onda. ¿Por qué habría que tomar en cuenta en este caso las distancias? Porque en realidad, fíjense que si yo tengo, pensemos que lo vamos a hacer con un dibujo ya. Vamos a hacerlo con un dibujo para que así se vea mejor. Ahí. Vamos a ver lo siguiente, miren. Vamos a hacer uso de las habilidades de dibujo que deben estar dormidas por no dibujar en tantos meses. Bueno, en realidad como en 2 meses. Pero lo vamos a hacer igual. Para ir acostumbrándonos. Si el programa abre, sí, ahí sería ideal. También puedo escribir el apunte, pero vamos a esperar a que abra, ¿no? Probablemente el programa hace tanto tiempo que no lo ejecuto que como que... no sé. Ya, ahí apareció. Entonces, vamos a hacerlo acá. Nueva pizarra. Ahora sí funciona rápido. Esta sería nuestra clase 1, ¿ya? Clase 1. ¿Y qué es lo que quería representar yo? Vamos a representar acá como unas casas. Vamos a tener unas casas. Vamos a asumir que esto es una población, ¿ya? Una población de algún lugar, ya sea donde se encuentren ustedes, si están, no sé, en la quinta región también, ¿ya? Muchas casas, ¿ya? Esto va a ser una población determinada. Vamos a tener por acá una empresa que genera energía, ¿ya? Que puede estar a una gran cantidad de distancia, puede estar a unos cientos de kilómetros, ¿ya? Vamos a tener acá, por ejemplo, un transformador. Este va a ser un dispositivo que va a permitirnos tener una tensión que esté acorde a lo que necesitamos en estas casas, ¿ya? Esto le vamos a poner un transformador. Transformador.
¿Por qué se requieren estos dispositivos? Porque en realidad nosotros en las casas lo que tenemos o que ocupamos son, si les pregunto a ustedes, ¿qué valor de voltaje creen ustedes que llega a su casa? Voltaje, ¿han escuchado alguna vez? Parte con 2. No, por si acaso, si no lo saben, 220. sí, 220. Si alguien no lo sabía, no se preocupe porque en realidad es un dato que revisamos en el curso, pero a veces uno lo escucha por ahí, ¿cierto? Que tiene que conectarse a 220. Esto, por si acaso, es para red domiciliaria. Red domiciliaria. Y esto ya es menos común que lo conozcan quizá, pero a 50 Hz. ¿Ya? Después nosotros vamos a entrar en detalle qué son los 50 Hz cuando veamos análisis de alterna. ¿Ya? Pero en principio vamos a asumir que eso es lo que llega a nuestras casas. Y esto también lo tenemos en Europa. ¿Ya? En Europa también se ocupa. En Estados Unidos lo que se ocupa son 110 volt. 110 volt a 60 ciclos, a 60 Hz. ¿Ya? Y ellos son diferentes en ese sentido. ¿Y a qué punto quiero llegar? Que, por ejemplo, acá se podría estar generando una tensión, supongamos, aquí me falta una parte, sí. Se podría estar generando una tensión, digamos, por decir un número, a 600 volts, podrían ser 1000 también, pero después se requiere esto elevarlo para poder transmitirlo. Entonces se eleva a qué valores. Para que ustedes vean, pueden ser hasta unos 500 o unos 750 kilovolts. O sea, estamos hablando de tensión increíblemente alta. ¿Por qué? Simplemente para disminuir las pérdidas que tenemos en las líneas. Porque esto que yo dibujé acá, que se ve súper pequeño en lo que se refiere al espacio que estoy ocupando, esto pueden ser kilómetros. Y de hecho diría cientos de kilómetros. ¿Ya? Después, esa tensión obviamente no llega a nuestras casas, porque a nuestras casas llegan esos 220. Para eso se requieren unos dispositivos que van a disminuir la tensión, que sería este transformador. Y que este transformador en realidad trabaja como en dos fases, como podríamos decir que lo baja a 23, a veces a 13, si no me equivoco, ¿ya? Y de aquí ya lo baja a 380 y 220, ya que es lo que nosotros vemos en las casas, 220. Si aprendo a escribir el 220 estaría perfecto. Ya. Y eso es lo que llega a nosotros. ¿Dónde se ocupan los 380? Se podrán preguntar ustedes, porque generalmente uno lo escucha mucho, en las industrias. ¿Ya? ¿Y a qué quiero llegar con todo este dibujo? Industrias. A lo que quiero llegar es que las grandes distancias nos hacen ver que en realidad, si yo, por ejemplo, acá tengo una fuente que está entregando, supongamos, una tensión a 600, ¿ya? Y acá tengo kilómetros de distancia, estamos hablando, por ejemplo, pongamos que tengo unos 30 kilómetros, ¿ya? Yo no puedo asumir que acá llegan 600, no, de hecho no van a llegar 600. Lo que va a suceder es que va a llegar, por ejemplo, vamos a exagerar un poquito, vamos a suponer que llegan unos 590. Y aquí ustedes podrían preguntarse, pero bueno, ¿y por qué llegaron 590? ¿No están acaso conectados? ¿No deberíamos tener los 600 acá también? Y claro, uno podría pensar eso, pero en la realidad lo que ocurre es que la misma línea se puede modelar como un elemento resistivo, simplificándolo lógicamente. ¿Ya? Se modela, si yo la modelo así, lo que va a suceder es que vamos a tener una caída de tensión en la línea. Pero aquí uno podría decir, pero bueno, ese elemento resistivo, ¿dónde está? Está ahí, está ahí, ¿dónde se encuentra? Y la realidad es que se encuentra a lo largo de toda la línea. Entonces, por eso es que se ocupa algo de esta manera, miren, es como así. Se dice, por ejemplo, que esta línea, podríamos decir que tiene una resistencia por kilómetro o por metro, si lo queremos ver así. Ese es el análisis distribuido y que se ocupa para casos donde tenemos grandes distancias. ¿Ya? Y esto, por si acaso, nosotros no lo vemos en el curso. Nosotros lo que vamos a ver son circuitos concentrados. Vamos a ver circuitos, por ejemplo, que vamos a estar acá. En esa casa, en esa, quizá acá también. Acá también podríamos estar, ¿ya? Pero si tuviéramos grandes distancias involucradas, ahí tendríamos que hacer un análisis distribuido. Esa es la diferencia con el análisis que sería de redes concentradas, que está todo más junto, donde yo puedo asumir que las tensiones de un nodo a otro nodo son las mismas, ¿ya? Y que todo se transmite instantáneamente. Y ahora, para ver si se entiende, vamos a lanzar la pregunta nuevamente. Por eso que es concentrado. ¿Sí? Si es que no se entiende muy bien o hay como algunas dudas, no se preocupen, porque en realidad es un concepto que teóricamente está relacionado que con la amplitud de onda, cosas por el estilo, desde el punto de vista más físico. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes en principio reconozcan que la clave está en las distancias involucradas. ¿Ya? Fíjense que acá que lo que nos decían, en esta definición que es como extremadamente formal, es que
Desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Los elementos ideales concentrados no tienen dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial. Este otro punto de orientación espacial preferencial es muy importante. ¿Por qué? Porque eso implica que un circuito determinado, por ejemplo, que yo tenga acá, pensemos que yo tengo este circuito, lo voy a dibujar ahora, ¿ya? Voy a adelantar algunos elementos, ¿ya? Que probablemente ustedes ya hayan visto, pero vamos a suponer que tenemos este circuito. Un valor R, un valor B. Si yo hago esto, les pregunto a ustedes. Bueno, imagínense que es un dibujo relativamente recto. ¿Hay alguna diferencia? En el caso que estamos trabajando, vamos a realizar circuitos concentrados. Ustedes me podrían decir, bueno, si hay una diferencia, están desconectados de otra manera, como que aparentemente aquí está en esa línea y aquí está acá, además como que la línea está chueca. Pero, desde el punto de vista de los circuitos concentrados, eso sería equivalente. Porque, ¿qué nos interesa? Nos interesa que hay una fuente de un valor B, que está acá, ¿cierto? Y tenemos que estar unido a un resistor a través de un punto, de un nodo que lo vamos a revisar en un momento, ¿cierto? Hay un resistor de un valor R, y luego ese resistor de valor R, por su otro extremo, se conecta a la misma fuente, ¿cierto? Así que sería totalmente equivalente. Si es que fuera, por ejemplo, otro tipo de circuitos que nosotros estemos analizando, no podríamos decir eso. Sin embargo, en circuitos concentrados, los circuitos son equivalentes. Y lo vamos a escribir acá. En circuitos concentrados, hoy como que estoy escribiendo un poco mal, pero bueno, lo vamos mejorando. Los circuitos son equivalentes. Ambos circuitos son equivalentes. Ambos circuitos son equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad uno podría desordenar el circuito como quisiera. Mientras las conexiones se mantengan, el circuito es equivalente. ¿Ya? Y que es un clásico ejercicio que uno hace, que como que desordena un poco los elementos y pide calcular algunas cosas, ¿cierto? Son equivalentes. ¿Profe? Sí, dime. Una consulta, es que creo que me confundo porque yo tenía entendido que cuando los circuitos eran como, cuando variaba el área, algo así como que variaba... Ah, no, espérate, nada, olvídese la Es pregunta. como en Era física. algo súper tonto. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que cuando uno analiza en física, aquí uno podría calcular, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿cierto? Y ahí sí el área, las distancias influyen, ¿cierto? Sí, así que no se preocupen. Porque nosotros en este curso lo que vamos a hacer es calcular tensiones, corrientes, resistencias y potencias por ahí también, ¿ya? Pero no vamos a calcular campo eléctrico, ni campo magnético, ni nada por el estilo, ¿ya? Ahora, entonces una vez que ya hicimos la diferencia entre un circuito concentrado, que es que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Y los distribuidos donde hay grandes distancias, por ejemplo la línea de transmisión, en las guías de onda, vamos a ver las variables eléctricas fundamentales. Y esto es más que nada conectar con lo que ustedes ya saben, ¿ya? Y ver cómo lo vamos a realizar en el curso. Tenemos entonces que la corriente eléctrica sería la tasa de cambio neta de la carga transferida a través de una sección transversal, arbitraria en un elemento conductor por unidad de tiempo. Claramente estas definiciones no se hicieron para que fueran claras. Pero, ¿qué es lo que representa finalmente? Va a representar cuánta carga está pasando por una sección. Piénselo como en un río. Si yo tengo, por ejemplo, un río, yo podría... Estoy buscando dónde tengo ahí. Ahí. Vamos a verlo así. Corriente. Tengo un río, porque nos sirven mucho las analogías basadas, por ejemplo, en los cuerpos de agua, en la hidráulica. Acá está bajando agua, ¿cierto? Si yo me paro, por ejemplo, acá, este voy a ser yo. También puede ser ustedes si lo quieren ser. Si lo quieren ser. Vamos a tener pelo ahí. Y voy a crear acá una sección, miren. Una sección transversal, ¿cierto? Es como que yo me paré y dije, ya, quiero ver cuánto, por ejemplo, litros de agua están pasando por una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, podría ser en un minuto, en un segundo, lo que yo quiera, ¿cierto? Nosotros podríamos identificar que esto es el caudal. Esto es exactamente lo mismo que se hace para el caso de la corriente, solamente que la diferencia está en que no es agua, sino que son cargas eléctricas, ¿ya? Que van a estar circulando por acá. Yo quiero saber cuánta carga pasa por segundo, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. ¿Se fijan? Aquí uno podría empezar a decir, pero bueno, es carga eléctrica positiva, es carga eléctrica negativa, y en realidad no nos va a hacer mayor diferencia. ¿Se fijan que para entonces medir lo que sería un amper,
vamos a tener que considerar la variación que tiene la carga, ¿cierto? En un tiempo determinado. En este caso sería la derivada de la carga respecto al tiempo. Las unidades específicamente van a ser Coulomb, porque es la unidad de la carga, y segundo, que es la unidad en este caso del tiempo, ¿cierto? Ampere va a ser la unidad con que vamos a medir la corriente, pero por si acaso, 1 ampere, 2 amperes en realidad son mucho, es mucho de mucha corriente, si lo vemos desde el punto de vista de, no sé, si nosotros entramos en contacto con ella, ¿ya? De hecho, este es un dato que quizás no lo habían escuchado, quizás sí, vamos a ver. Pero si yo a ustedes les pregunto, supongamos que tenemos una persona, ¿ya? ¿Qué corriente es peligrosa para una persona? ¿Cuál es el rango? Por ejemplo, ¿serán unos cuantos amperes? ¿Serán, por ejemplo, miliamperes? Vamos a ponerle acá 30 miliamperes. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, no sé, 5 microamperes. Pueden escribir en el chat si quieren, ¿ya? ¿Cuál será la opción? ¿Qué creen ustedes que puede ser peligroso? O sea, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál será segura para un humano? Así va a ser más fácil. ¿Un humano le pueden circular 10 amperes? ¿Le podrán circular 30 miliamperes? ¿O 5 microamperes? ¿Ya? ¿Ninguna? De hecho, en realidad, vamos a ir descartando una. 10 amperes es mucho, mucha corriente. De hecho, nuestras redes, por ejemplo, de iluminación en las casas son como de 10 amperes, ¿ya? Y las redes de fuerza son de 15. ¿A qué me refiero con una red de fuerza? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero que a veces pasa que uno, si quiere, por ejemplo, cortar la energía en su casa, como mínimo, tiene 2 interruptores a veces, las casas más modernas, obviamente. Uno, por ejemplo, corta la energía de las luces, la iluminación, y la otra, por ejemplo, le deja sin energía la lavadora, por ejemplo, equipos así más grandes, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces eso se hace generalmente. Un circuito es de 10 y otro es de 15 amperes. Por lo general en una casa hablamos de dimensiones normales, ¿ya? Si una casa es más grande probablemente tenga circuitos de más corriente, ¿ya? Porque quizás solamente iluminación consume mucho más. Pero en principio si a nosotros nos diera, por ejemplo, fuéramos electrizados con 10 amperes, es muy complejo, ¿ya? De hecho, lo que se hace es que se configura todo esto para 30 miliamperes. La seguridad que se ocupa en las casas para que, por ejemplo, si una persona se está electrizando, serían 30 miliamperes. 5 microamperes, la verdad es que no tendría mucho efecto en un ser humano, porque nosotros en sí también tenemos una oposición a la circulación de corriente. Nuestra misma piel representa una resistencia. Y solamente nos va a circular corriente en el caso que nosotros representemos un camino más fácil para la corriente eléctrica, para llegar a tierra en este caso, ¿ya? Así que serían micros, el tope como máximo de lo que uno puede soportar. Incluso hasta 30 miliamperes, si es que, por ejemplo, la corriente circula por el pecho, de entre brazo y brazo, podría circular por el corazón y producir una fibrilación ventricular, que es como que el corazón deja de bombear adecuadamente. Es un tema bien interesante, la verdad. Vamos a revisarlo, yo creo que en la clase siguiente con un video muy bueno. Yo creo que les va a gustar, ¿ya? Pero en principio, cuando hablamos de 1 ampere, es mucho. Mucho para, por ejemplo, lo que nosotros podríamos soportar. En materiales conductores vamos a ver que, por ejemplo, el aluminio, el cobre, la corriente corresponde al movimiento de los electrones libres. Y aquí viene un punto importante, porque a veces pasa que cuando uno está estudiando física, a veces en el colegio le dicen, no, mira, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Lo dicen. De hecho, incluso la formación técnica de electrónico, eléctrico. Y lo digo porque a mí me decían eso también. Que no, la corriente eléctrica son electrones que están circulando. Y eso solamente es correcto si estamos hablando en caso de conductores. Lo que sería correcto en todos los casos sería que es carga eléctrica que circula, ¿ya? ¿Cuánta carga eléctrica está circulando en una determinada cantidad de tiempo? ¿Ya? Vemos que un ampere corresponde a esta cantidad de electrones, que si nosotros consideramos que un electrón, por ejemplo, tiene esta carga, claramente negativa, ¿ya? De 1,602, ¿cierto? Por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. O sea, es pequeña, ¿cierto? Y un ampere está representando la carga que tienen toda esta cantidad. 6.242 por 10 elevado a 18. O sea, muchos electrones van a tener la carga que sería un ampere, ¿cierto? Y acá vemos cómo están circulando cargas positivas, cargas negativas en sentido contrario, ¿ya? Sí, en definitiva se puede asumir de ambas maneras que vamos a tener el caso de una circulación de una corriente, ¿ya? Ahora, algo bien importante es lo siguiente. Si es que tenemos, por ejemplo, que una carga positiva, va a significar que vamos a tener que cargas positivas están entrando por A
y saliendo por B. Va a decir que circulan en ese sentido. También nosotros podríamos asumir lo contrario, ¿cierto? Que en realidad es como que si están llenos de cargas positivas desde este punto, por ejemplo, hasta acá, podríamos decir que son las cargas negativas que fluyen en sentido contrario. O sea, se puede trabajar de ambas maneras. ¿Cómo uno podría entenderlo mejor? Es pensar como que si se están yendo cargas positivas de este cuerpo, de este punto, quiere decir que se está haciendo más negativo, ¿cierto? Y este punto, si es que le están llegando más cargas positivas, quiere decir que él se está haciendo más positivo. Sería lo mismo que decir que están abandonando cargas negativas B y viajando hacia A. ¿Ya? Es como medio raro a veces, pero se puede asumir de ambos casos. Y algo muy importante es que la carga que nos va a entregar, por ejemplo, una fuente, no la está creando, sino que simplemente las desplaza. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tomáramos un circuito, por acá, miren, vamos a dibujar un circuito. Vamos a dibujar un circuito en realidad. Vamos a dibujar un circuito. Lo voy a dibujar como con la representación que se ocupa para una pila simplemente, ¿ya? Que aquí vamos a tener un positivo, aquí vamos a tener un negativo. Y de hecho voy a cambiar los colores para que nos quede un poquito más interesante. Positivo, negativo. Nosotros podríamos asumir que aquí vamos a tener un montón de carga positiva, ¿sí? Y aquí vamos a tener mucha carga negativa. Si la fuente está así, no va a circular ninguna corriente, ¿cierto? Está abierta. Es como tener, como ustedes veían recién, una pila. Una pila. Ahí. Ya, imagínense que eso es una pila. Una pila bastante rara, ahí como deforme, pero bueno. Ahí. ¿Ya? Positivo o negativo. Las clásicas que uno ocupa, ¿cierto? Para algún equipo. Si yo no le conecto nada, se queda así esa tensión. Yo podría ir con un instrumento. Acá pongo un instrumento que va a medir tensión y mido. Y él me va a mostrar, por ejemplo, la tensión que tiene. Me puede decir que son 1,5 volt, dependiendo de la fuente. Pueden ser 12 volt, 5 volt. ¿Ya? Y eso mismo vamos a verlo en el caso de la pila real, ¿cierto? Sin embargo, si yo voy y le conecto un elemento, ¿cierto? Que va a estar, en este caso, conectado entre los nodos que tenemos ahí. Por ejemplo, acá, vamos a ponerlo morado. Vamos a poner un elemento acá. Ahí y ahí. Cerramos un circuito, ¿cierto? Vamos a ver que la corriente va a empezar a circular. ¿Por qué? Porque se va a imponer un campo eléctrico acá, ¿cierto? Que va a fluir por todo esto hasta acá. Y en definitiva van a empezar a circular cargas, que nosotros vamos a poder asumir que son cargas positivas que están viajando, ¿cierto? Hacia acá. Y que por tanto esto se va a hacer menos positivo y esto se va a hacer un poco más positivo, ¿sí? Y eso va a ser la circulación de la corriente eléctrica. Nosotros podemos decir ya, ¿cuántas cargas están pasando en un segundo, por ejemplo? Y tendríamos la medida en amperes de nuestra corriente, ¿sí? Pero si no está cerrado el circuito, claramente no va a tener el camino para que puedan circular las cargas, ¿sí? Vamos a ver si se va entendiendo esa idea. Se fijan que simplemente dibujé una carga, asumí que tiene, por ejemplo, un extremo con carga positiva, otro extremo con carga negativa. Si yo no le conecto nada en los extremos, eso queda tal cual, ¿cierto? No circula corriente. Si yo cierro el circuito con un dispositivo, en este caso lo hice con un resistor, ¿ya? Va a empezar a circular carga. Por ahí. Y eso va a poder ser representado, ¿cierto? Como una corriente eléctrica. Si yo conozco a qué tasa va circulando. Y algo que quizás nos podríamos adelantar un poquito, claramente lo que yo conecte va a influir. Va a poder hacer que sea más fácil el camino o más difícil. Va a circular más o menos carga, ¿cierto? Y por tanto va a haber una mayor o menor corriente. Eso es como una primera aproximación a lo que vamos a ver nosotros que se llama la ley de Ohm, ¿ya? Pero por ahora, con lo que me quiero quedar es con lo que tenemos acá, miren, que es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje va a corresponder al trabajo que se requiere para mover la carga a través de una sección arbitraria, por ejemplo, un elemento, ¿ya? O sea, quiere decir que nos va a decir cuánta energía vamos a requerir para hacer circular la carga. ¿Ya? ¿Qué tantas capacidades tiene una fuente para hacer que circule más carga que, por ejemplo, que otra fuente? Si tenemos acá esta fuente de voltaje que está dibujada de esta forma, que tiene acá un terminal positivo y un terminal negativo, de un valor V de T. Ahí nos están diciendo que podría cambiar con respecto al tiempo, pero para efectos de comprender el concepto, podría ser constante, sin ningún problema. Podrían ser 12 volt, 5 volt. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tener. O sea, si yo les preguntara a ustedes esto, miren. Vamos a dibujar dos circuitos, de hecho 3 circuitos. Vamos a dibujar un circuito acá.
y quiero que ustedes solamente en base a su intuición me digan qué creen ustedes que va a suceder acá. Ya, pensemos que son ambos iguales, ya que me quedó ese medio raro. Y de hecho lo podría haber copiado ahora que lo pienso, pero bueno. Así voy soltando un poco la mano y mejorando los dibujos, que espero ir mejorando ya. Entonces le vamos a poner acá 3 volts. ¿Ya? Sería el voltaje que tiene esa fuente, ¿cierto? Positivo o negativo. Acá le vamos a poner 12 volts. Acá le vamos a poner 5 volts. ¿Ya? Ahí. Y este resistor de acá va a tener el mismo valor. Va a ser R simplemente. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué corriente piensan ustedes que va a ser mayor? Así, intuitivamente. Porque el número representa algo, ¿cierto? ¿Qué corriente será mayor? De hecho, lo vamos a hacer acá, en las preguntas de... acá. Vamos a crear una pregunta para que la puedan votar, para que sí puedan participar todos y todas. Corriente. Solamente de forma intuitiva. ¿Qué corriente será mayor? Y aquí le vamos a dar las opciones. Va llegando. Y 1, y 2, y 3. Yo sé que quizá alguno de estos conceptos igual ustedes ya lo revisaron, ¿cierto? En cursos anteriores, pero me interesa que para que lo vayamos conectando con lo que les digo yo que son que es el cómo lo vamos a revisar en este curso. Ya ahí tenemos. ¿Qué corriente sería mayor? Probablemente muchos van a responder la correcta, pero tiene sentido, ¿cierto? Porque estamos diciendo de que este número que aparece acá y acá y acá nos va a indicar como la energía que tiene la fuente para poder hacer circular carga, para poder trasladarla, ¿cierto? Si tiene un mayor valor de voltaje, quiere decir que puede hacer circular más carga. Y por tanto, ante las mismas condiciones en la carga, cuando yo hablo por si acaso de carga en este caso, me refiero al resistor, ¿ya? Porque se puede confundir uno con el hecho de la carga que está circulando, ¿cierto? Con esto. ¿Ya? Así que vamos a asumir la resistencia que tenemos conectada. ¿Ya? No voy a usar ese término que es como más técnico. ¿Sí? De hecho, de momento van 5 y 1, 42 por I2 y una persona por I3. ¿Ya? El hecho de que tengamos un mayor valor de tensión acá, de por ejemplo, o de voltaje, ¿cierto? Va a indicar que tenemos más energía disponible para hacer circular la carga. Y si es que esta resistencia y esa resistencia, ¿cierto? Son las tres iguales, quiere decir que la corriente que va a ser mayor va a ser precisamente la I2. Y como adelanto, yo creo que ustedes esto lo revisaron probablemente, pero tenemos esto, miren, que B es igual a R por I. Esto es un pequeño adelanto de la ley de Ohm, ¿ya? Que nos va a relacionar específicamente el voltaje con la resistencia y con la corriente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, esto está fijo, es una constante, por ejemplo, y yo aumento la tensión, naturalmente tendrá que aumentar la corriente, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener nosotros ahí. Y ahora, cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. De cualquier tipo. Si no se entiende nada, también me dicen, ¿ya? Es algo que quiero ir remarcando de un principio, que en este curso, si ustedes tienen alguna duda, si algo no se entendió, me dicen y yo busco la forma de explicarlo para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una analogía que a veces es bien interesante y espero que también sea el caso, miren. Porque el voltaje entendido como la energía que se requiere, ¿cierto? O el trabajo, como dice el apunte, para poder hacer que se traslade la carga eléctrica. ¿Y saben qué? Voy a dibujar bien ya, está bueno. Está bueno dibujar mal, vamos a dibujar bien. Vamos ahora a buscar una analogía que hay con también los circuitos, podríamos decir, hidráulicos o al menos estanques de agua, donde vamos a ver cómo van a comportarse, por ejemplo, y en qué lo podemos relacionar nosotros con los conceptos que acabamos de ver. Porque uno podría decir, pero en realidad, ¿qué tiene que ver eso, cierto? Pero ahora lo vamos a ver. Me doy cuenta que podría haber hecho un solo estanque y haberlo copiado, pero lo voy a hacer. Vamos a copiar el estanque, porque voy a dibujar unos estanques acá para poder ver cómo se comportan estos sistemas, cómo se comportan. Ahí. Esto es algo que muchas veces nos sirve bastante para analizar el voltaje. A pesar de que puede parecer extraño ahora, pues, cómo se van a relacionar, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a ver.
Ahí. Como que dice muy, muy ancho el conducto. Ahí. Esto lo unimos a mano, ¿no? A mano alzada. Ahí. Ya. Tenemos esos estanques. Vamos a suponer que tenemos líquidos en ellos. Y además tenemos una válvula. Acá está cerrado. ¿Ya? Y yo voy a poner líquido que lo voy a poner, por ejemplo, acá. Y acá voy a poner otro nivel de líquido. Imagínense que está derecho el líquido. ¿Ya? Esto le vamos a llamar H1 y a esto le vamos a llamar H2, indicando que esta va a ser la altura 1 y la otra va a ser la altura 2. ¿Qué creen ustedes que pasará ahí si yo, por ejemplo, abro la válvula? ¿Qué piensan que va a suceder? Me pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Qué sucederá? ¿Habrá algún cambio en el sistema? Francisco nos dice que se nivela. De hecho, me hace sentido, ¿cierto? ¿Le hace sentido a ustedes? Yo esperaría, ¿cierto?, que si yo abro esta válvula, que lo dibujé como una línea únicamente, pero si yo la abro, debería, ¿cierto?, el nivel que tenemos en H1 para ustedes, ¿cierto?, va a empezar a bajar y el de H2 va a empezar a subir, hasta que deberían ambos ponerse como al mismo nivel. ¿Ya? Van a oscilar quizá un poquito al principio, pero eso es lo que tiende a suceder. Sí, tiene sentido. Ahora, si replicamos esto, pero hacemos algo, miren, que voy a hacer por acá. Vamos a copiarlo ahora para no dibujarlo nuevamente. ¿Qué pasará si los niveles que tenemos por acá, ahí, ¿ya?, son un tanto diferentes, miren? Vamos a ver qué quiero conseguir. Me quedó justo morado ese. Y le vamos a poner así. Uy, me salieron solamente colores morados. Ya. Entonces, si nosotros tuviéramos este otro conjunto de estanques, tenemos la misma válvula, ¿cierto?, que yo abriría. Se alcanza a ver que hay una diferencia, ¿cierto? Una diferencia más pequeña, sí. Ahí. Entonces, naturalmente, si yo abriera la válvula, deberían nivelarse, ¿cierto? Eso esperaríamos, ¿ya? Pero, ¿dónde quiero llegar yo con estos dibujos? Es justamente en lo que va a pasar acá por este conducto. ¿Dónde esperaría yo que, por ejemplo, haya una mayor circulación de líquido o que pase más rápido el líquido, por decirlo de alguna manera? Yo esperaría que pasara, por ejemplo, por acá, por el hecho de que haya una mayor diferencia entre ambos, ¿ya? Quizás no es del todo correcto desde el punto de vista hidráulico, pero al menos desde el punto de vista de los circuitos eléctricos es algo muy parecido. Porque lo que nosotros vemos acá en esta fuente es como una diferencia de potencial que tienen, ¿ya? Hay una diferencia entre este nodo y este nodo, o entre este punto y este punto, de 12 volts. Y hay una diferencia acá entre ese punto y ese punto de 3 volts. Mientras mayor la diferencia, mayor va a ser la circulación de corriente, bajo las mismas condiciones, obviamente. ¿Sí? Terminar esa. Vamos a ver si se entiende a qué me refiero o a qué punto quiero llegar. ¿Ya? Lo intento como conectar o verlo de una manera similar a cuando yo tengo esas diferencias de niveles. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo hablaría de diferencias de potencial. Este voltaje que tenemos va a indicar eso. Ya. Tenemos de momento 29, sí. Tenemos 8 más o menos. ¿Ya? De todas maneras, esto que yo estoy mencionando acá es como una analogía solamente como para ver cómo nosotros vamos a analizar un poco los circuitos. Igual nos va a servir para cuando empecemos a trabajar con la tierra y cosas de ese estilo, ¿ya? Así que si les queda como medio raro, no se preocupen, porque es como para tener como otra herramienta disponible, ¿ya? Profe, ¿qué dijo entre mayor diferencia? Claro, como que uno podría esperar, en este caso, que lo que circula, en este caso, a través de estos conductos, por decirlo así, circule a una mayor tasa así de cambio, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Así que, por ejemplo, algo que podemos estar de acuerdo todos, es que si tuviéramos exactamente el mismo nivel, acá no habría una variación, ¿cierto? Porque estaría, por ejemplo, tal cual, ¿no? O sea, no habría una circulación de un estanque al otro. Por tanto, podríamos decir que la variación que hay entre el líquido que pasa por acá es cero. No va a haber una transferencia en este caso, sino que va a estar totalmente estático. Si yo tuviera, por ejemplo, un estanque vacío, de plano vacío, al momento que yo abra, acá va a pasar una gran cantidad de líquido, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el punto al que quiero llegar. Entonces lo intento relacionar con el cómo se comportaría un circuito eléctrico, en el sentido de que a mayor diferencia hay, en este caso a mayor voltaje,
la corriente tiende a ser mayor, ¿ya? Así que me disculpan si no es del todo correcto desde el punto de vista de los circuitos hidráulicos, pero al menos el objetivo es ese, tratar de representar que a mayor diferencia de potencial, en este caso, por ejemplo, a mayor voltaje, que por si acaso son sinónimos, voltaje va a ser igual a nosotros a tensión o diferencia de potencial. Todo esto van a ser sinónimos. ¿Ya? Y ahora tenemos por acá, ¿cierto? Tenemos la potencia. ¿Qué es la potencia? Va a ser la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de la energía. ¿Cómo la vamos a calcular? Simplemente como la multiplicación del voltaje por la corriente. Y eso va a ser, por ejemplo, en un tiempo cualquiera, ¿ya? Nosotros podríamos calcular en un rango de tiempo específico, ¿cierto? También si tuviéramos las expresiones, digamos, matemáticas del voltaje y del tiempo y de la corriente, perdón, podríamos calcular una expresión también genérica, ¿ya? Tenemos acá una fuente, que ustedes la ven a la izquierda, tenemos una carga que está a la derecha. Por si acaso, cuando hablo de carga en este contexto, que yo recién lo usaba, pero me preocupaba que se fuera, por ejemplo, a confundir con la carga eléctrica, ¿ya? Esto no es la carga eléctrica. Se refiere a carga como un consumo, alguien que está ocupando la energía, ¿ya? Por ejemplo, una casa, una población, un hospital, una industria. Eso sería una carga, desde este punto de vista, ¿ya? Y la fuente sería, obviamente, quien nos está entregando energía. Podríamos subir que es una empresa generadora, podríamos subir que es el transformador, ¿ya? Eso sería fuente y carga. Y vemos que vamos a tener, ¿cierto? Que si están conectados va a circular una corriente desde la fuente hasta la carga y va a retornar de vuelta a la fuente. Va a haber un circuito cerrado, ¿ya? A una determinada tensión, en este caso VT. Y nosotros podemos asumir también que esto de acá está representando cómo fluye la energía. Miren. Vamos a tener acá nuestro circuito, ¿ya? Y yo podría decir también que hay una potencia que tenemos que está fluyendo entre ambos elementos. De hecho, lo voy a poner un poquito más acá. Desde la fuente a la carga. Potencia. ¿Cómo se calcularía esa potencia? Simplemente como VDT por IDT. ¿Cierto? Que es lo que nos dice la expresión que teníamos en el apunte. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular, por ejemplo, la energía que realmente está circulando? Y aquí viene, por ejemplo, el cómo se calcula. Nos dicen específicamente que calculemos la energía que se está entregando, desde obviamente la fuente hasta nuestra carga, hasta nuestro consumo, en un tiempo determinado, entre T1 y T2. Nos dicen que va a ser esa energía igual a la integral desde T1 hasta T2 de la potencia, ¿cierto? Obviamente reemplazamos la potencia y nos queda que va a ser simplemente el producto de V por I. Pero esto que nos dicen acá, ¿de dónde viene? Porque uno podría preguntarse, obviamente, no sé, no me hace sentido de dónde viene esa expresión. Pero, Profe, sí, dime. no entendí también qué era la potencia. Ya, mira. La potencia en sí, lo que va a representar es cómo está circulando la energía desde la fuente hasta la carga. Es como algo que nos va a permitir saber, por ejemplo, en un segundo, cuánta energía está fluyendo desde la fuente a la carga. Eso es lo que representa. Vamos a escribir acá, ¿ya? Porque la definición un poquito más formal a veces es un poco como más difícil de ver. Representa cuánta energía está fluyendo de la... Cuánta energía fluye. Fíjense que le pongo acá, fluye de la fuente a la carga. De la fuente a la carga. Y cuando hablo de la carga, recuerden que me refiero como un consumo, ¿cierto? ¿Ya? No como carga eléctrica, sino como algo que yo quiero alimentar, ¿cierto? Suministrar energía. Ahí. Y por si acaso esto lo hace, me representa a mí en un segundo cuánta energía está fluyendo. ¿Y cómo podría yo calcular la energía? Así que quisiera hacerlo. Vamos a poner acá un gráfico de P versus T, ¿ya? La potencia versus el tiempo. Supongamos que tenemos un equipo. Vamos a poner acá un ejemplo. Que consume 100 watts. ¿Ya? Watt es por si acaso la unidad de la potencia. Ahí. ¿Ya? Y
queremos saber, por ejemplo, en un tiempo determinado cuánto va a estar consumiendo energía. Para eso yo puedo decir que T0, perdón, T1 le vamos a poner, T1, T2, le vamos a poner acá, por ejemplo, 1 segundo, y aquí le vamos a poner 5 segundos. ¿Ya? Aquí voy a tener T1, va a ser 1, ¿cierto? Acá va a estar el 5, vamos a tener ahí, esto va a estar medido en segundos, ¿cierto? Y esto va a estar medido en watts. Si yo sé que el valor de potencia que consume esta carga es de 100, vamos a tener esto, miren, por ejemplo, así. Que es constante, perfectamente constante. Bueno, imaginemos que es constante. Ahí, ¿ya? ¿Cómo calcularían ustedes la energía acá? Porque yo le estoy diciendo de que a mí lo que me indica, por ejemplo, este numerito, este P, es, por decirlo así, la energía que, como por decirlo así, en un instante determinado de tiempo está consumiendo el equipo. En este caso, la carga que nosotros tengamos conectada. Supongamos que es ella. ¿Ya? ¿Cómo podría yo obtener el total de energía? Ya. Va a estar muy cerca, muy cerca. Porque si yo quisiera obtener entonces la energía que se consume entre este momento y este momento, lo que yo podría hacer es decir, ah, pero mira, yo podría calcular la energía que se consumió, por ejemplo, desde 0 hasta 5 y después quitarle la energía que se consumió acá, ¿cierto? Porque a mí me están pidiendo solamente entre 5 y 1. Otra forma más simple sería hacer esto, miren. Es decir, la energía va a ser igual a la potencia, porque la potencia es fija, ¿cierto? Por, al revés, T2 menos T1. ¿Sí? Y con eso voy a calcular lo que está acá, miren. La energía que se va a estar consumiendo en el instante de tiempo o el intervalo de tiempo entre 1 y 5 segundos. Va a ser simplemente eso. ¿Sí? Lo podemos poner así también si ustedes lo quieren. P por el delta T. ¿Cuánto sería entonces? 100 por 5 menos 1. Y esto va a estar obviamente en... Ahí sí. Esto estaría entonces en watts segundo, ¿cierto? Sí que lo tenemos así. Y sería en definitiva 400 watts por segundo. Que en realidad, si no me equivoco, serían joules simplemente, ¿cierto? ¿Sí? Claro, efectivamente, como dice Denis, sería sacar el área bajo la curva. Pero en realidad, ¿por qué lo hacemos? Porque lo que representa, recuerdan, yo les decía, la potencia, cuánta energía fluye de la fuente a la carga, pero es de forma instantánea. Ups. De forma instantánea. Eso me refiero como en un instante de tiempo, esa es la energía que está fluyendo. Si yo quiero sumar toda la energía que fluye en un intervalo de tiempo determinado, tendría que entonces considerar eso, ¿cierto? De forma instantánea. Se me había olvidado que estaba escribiendo. Instantánea. La voy a poner ahí, si me equivoco. Ahí. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Si yo digo que, por ejemplo, la potencia que va a estar fluyendo desde la fuente hasta la carga es, en este caso, 100 en un instante, y quiero calcularla, la que fluye desde 1 hasta 5 segundos, ¿cierto? Simplemente me bastaría con calcular el área que tenemos ahí. En este caso, multiplicar, ¿cierto?, la diferencia por el valor que está ahí. Ya, estoy viendo cómo va la votación. De momento tenemos 38, 39, ¿se entiende? 2 no se entiende y un más o menos, ¿ya? Ahora, conceptualmente, mientras siguen respondiendo, recuerden, la potencia va a representar simplemente la energía que va a fluir, ¿ya?, desde fuente hasta carga, porque lo que nosotros queremos hacer, obviamente, cuando tenemos una fuente y tenemos un consumo, es enviar la energía, ¿cierto? Eso es lo primero. Eso es lo que yo quiero, porque, por ejemplo, esa energía la puede convertir en iluminación, pueden ser motores, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y la va a estar ocupando. Para que podamos transmitir esa energía tiene que haber una conexión eléctrica, tiene que haber un circuito. Por eso tenemos una línea acá, por donde va la corriente, ¿cierto? De hecho, la voy a dibujar acá para que ustedes lo vean. Ahí. Tenemos una línea acá, ¿cierto? Por donde va la corriente, llega nuestra carga, ella la ocupa para, por ejemplo, iluminar, mover motores, ¿cierto? Calentar algunos hornos, no sé. Y va a volver la corriente por acá. Y ese ciclo que tenemos así va a ser el que va a permitir que se transporte la energía desde acá hasta acá. Pero para poder obtener la energía, nosotros tenemos que la potencia
que está involucrada en este caso se va a calcular como B por I. Y eso va a representar la energía en un instante que está circulando, ¿ya? Para poder así entonces conocer el total de la energía, tenemos que sumarla, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, sumar la energía en cada uno de estos instantes, ¿ya? Que para este caso es bien simple, porque como teníamos, ¿cierto?, que es constante el valor de la potencia, simplemente nos quedaba multiplicarlo por la diferencia del tiempo nomás, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si tenemos el siguiente caso? Yo creo que ya lo van a ver, miren, porque está relacionado directamente con lo que teníamos en el apunte, miren. Vamos a ver otro caso. Vamos a suponer que tenemos alguna carga que va a consumir una potencia, pero que no va a ser constante. Va a tener variaciones en el tiempo. Y que de hecho, eso se asemeja mucho más a lo que ocurre en la realidad. Porque, por ejemplo, si nosotros midiéramos la potencia que consume un domicilio, por ejemplo, una casa o una industria, sería bien raro que fuera constante, porque de repente yo voy y no sé, está prendido el televisor, está funcionando la lavadora, ahí el consumo es más alto. El refrigerador está casi constante todo el día, ¿cierto? De hecho, constante todo el día, salvo cuando de repente tiene algunas variaciones. Pero esperaríamos algo diferente, ¿cierto? Quizá un consumo así. Por inventar, vamos a poner que al principio no tenemos mucho consumo, va aumentando, tiene un pic, no sé. En la noche sube más porque quizá prendemos la televisión y las luces, ¿ya? Pensemos que podría ser algo así. Si yo quisiera calcular el consumo, por ejemplo, que tengamos entre este tiempo, vamos a ver el tiempo T1, tiempo T2, ¿cómo lo calcularía? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Sería la energía, ¿cierto? Igual a. Tendría que tomar lo siguiente. Podría ser una aproximación, si así lo quisiera, ¿no? Como uno hacía cuando empezaba a realizar la integral de Riemann, ¿cierto? Y podría ser esa aproximación discreta, sin ningún problema, pero tendría un error, ¿sí? Empezaría a hacer algo así. Algo así, ¿no? Algo así. Vamos a hacer un poquito más derecho. Algo así, ¿cierto? Algo así. Y ahí podría tener una aproximación de lo que sucede, ¿cierto? Tendría un error. Y sumar, obviamente, las áreas que tenemos acá. O, ya que nosotros ya vimos cálculos, ¿cierto? Podríamos simplemente decir que la energía que se va a estar transmitiendo de la fuente a la carga va a ser simplemente el área que tenemos acá, ¿cierto? Así que podemos calcularla con una integral. Entonces, ¿sería la integral de qué? Sería la integral de desde T1 hasta T2 de nuestra potencia, que sería una función acá, si es que nosotros la conociéramos, ¿cierto? Por, en realidad va a ser delta T. ¿Sí? Esa sería entonces nuestra energía, que se podría calcular siempre que yo conozca la función que tenemos acá. Esto sería nuestro PDT, que lo voy a poner así para que quede bien escrito, ¿ya? O sea, simplemente estamos sumando ese consumo que tiene instantáneo nuestra carga en el rango, en el intervalo de tiempo que nosotros queremos obtener la energía, ¿cierto? Sería entonces igual a la integral desde T1, ahí sí. Y voy a poner T sub T, no, T1. Hasta T2 del voltaje por la corriente delta T. ¿Ya? Eso sería como nosotros lo obtendríamos. Vamos a lanzar de nuevo esta pregunta para ver si se va entendiendo eso. Y ahora vamos a ver nuevamente el apunte, porque el apunte cuando lo vimos al principio quizás nos generaba muchas dudas, pero acá lo tenemos, miren. Tenemos que la potencia es la variación respecto al tiempo de entrega o absorción de la energía. O sea, como decía yo, vendría a decir cuánta energía está en este caso transfiriéndose en un instante determinado. Y la energía que nosotros queremos obtener, en este caso que consume un dispositivo en un intervalo de tiempo determinado, la vamos a poder calcular por medio de la integral que aparece acá. ¿Pero por qué era una integral? Porque en realidad lo que nosotros estábamos sacando acá era esta área, ¿cierto? Que si fuera constante es un producto simplemente de la potencia por la diferencia en el tiempo, por el delta, ¿cierto? Si es que nosotros quisiéramos calcular ahora para este caso donde la función ya no es una constante, ahí la integral nos permite resolver. Muy bien. Y aquí uno podría preguntarse también, esto ya para ir cerrando, nos quedan 5 minutos, vamos a cerrar con un ejemplo que es más cotidiano. Y cualquier duda que tengan, por favor, ahora es el momento.
Miren lo que les voy a preguntar. En realidad esto es una pregunta. Pregunta. ¿Qué consume más? Energía. Es una pregunta quizá medio ambigua, pero vamos a ver qué nos sirve a nosotros para poder identificar cómo se relacionan la potencia y la energía. Porque yo sé que al principio como que es raro. Como que uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es la potencia? ¿Cómo se relaciona con la energía? Entiendo la matemática de cómo se relacionan, pero no entiendo el sentido de qué son. Aquí lo vamos a ver. Vamos a tener alternativas, miren. 1, refrigerador. Y aquí le voy a poner que consume más energía también, ¿ya? B, hervidor. Un hervidor de agua clásico. Por si acaso les voy a dar una ayuda, ¿ya? Voy a poner acá algunos valores aproximados. Ah, muy bien, Benjamín. Ahí va la clave. Benjamín dice que no depende del tiempo, pregunta. Y claro, depende del tiempo. Profe, Sí, dime. ¿y la energía que fluye es constante en el refrigerador? Vamos a asumir que son constantes, a pesar que en realidad tienen variaciones, ¿ya? Pero vamos a asumir para este caso que fueran constantes. Estos son casi 2000, vamos a ponerle 1800 aproximadamente, porque cambia dependiendo del hervidor. Fíjense bien, yo les puse unos valores, ¿cierto? Le puse que la potencia, le vamos a poner aproximado para que después no lo comprueben y vean que son diferentes, pero andan por ahí. Se fijan que el refrigerador tiene una potencia de 500 watts, o sea, eso es instantáneo. Y el hervidor, 1800, 2000, dependiendo. Creo que lo más bajo que he visto son como de 1500. Uno aquí, si mira solo la potencia, diría, ah, pero tiene mayor potencia o consume mayor potencia el hervidor. Sí, consume mayor potencia el hervidor, pero de forma instantánea, porque se requiere calentar, en este caso, el resistor que trae dentro, y no es tan eficiente, la verdad. Pero, aquí, como bien decía Benjamín, el tiempo influye, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, dijera, al momento de que está operando, en este caso, un refrigerador, quizá tiene una menor potencia que está consumiendo, pero lo hace por mucho más tiempo, entonces finalmente el consumo energético va a ser superior, ¿cierto? Porque yo tendría que tomar en cuenta acá esa potencia y por todo el tiempo, que en este caso serían 24 horas, ¿sí? Y acá tendría que tomar en cuenta que quizá la potencia, que es mayor, ¿cierto? Instantáneamente, pero por un tiempo, vamos a poner acá un tiempo T2, va a ser ¿cuánto? No son 0,2, vamos a ponerle 0,1 horas, voy a inventar algo, sería 0,1 horas, sería, vamos a ponerle ahí. ¿Se fijan que en definitiva es mucho menor, en definitiva, este valor? O sea, si lo calculamos y le ponemos números, va a haber una gran diferencia. Si lo viéramos en segundos, creo que son 3600, ¿no? Segundos los que tiene un 24 horas. Acá, para que sea más fácil de ver, serían, pongámosle que fuera un minuto, 60 segundos. ¿Ya? Si lo calculamos, así podemos ver rápidamente que, por ejemplo, en usar una vez un hervidor, nosotros vamos a tener una energía consumida que va a ser aproximadamente de ¿cuánto? Vamos a calcular acá. Vamos a calcular, supongamos que fueran 1800 por, en este caso, 60. Nos dio, por ejemplo, ese valor. ¿Cuánto me dio? Sí, una hora de 1600. Entonces estoy equivocado. Estoy equivocado, así que lo vamos a corregir. Bueno, ya saben que no sé cuántos segundos tiene un día. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, en definitiva, el consumo va a ser muy superior. Por eso es que es importante comprender cómo se relaciona la potencia y con la energía. Porque que tenga una mayor potencia de consumo un equipo no quiere decir que necesariamente vaya a consumir más energía, porque el tiempo influye. Y ambos van a estar relacionados. ¿Ya? Es un producto finalmente. ¿Les queda un poquito más claro ahora? ¿Cómo se relacionan? Como les digo, yo sé que de repente al principio uno como que potencia y energía como que les resultan extraños, la potencia especialmente, porque uno dice, pero bueno, ¿qué es la potencia, cierto? ¿Cómo se relaciona? ¿Ya? La potencia es como un valor instantáneo, que me dice a mí cuánto consume un equipo en base a su tensión y su corriente, ¿cierto? Recuerden que es el producto de V por I. Y la energía consumida va a depender de la potencia y del tiempo también. ¿Ya? Claramente aquí va a ser muy superior. Tendríamos, por ejemplo, esos
500 que yo dije, que es un valor aproximado, por 3600 y por 24. Miren cuánto nos da, mucho más. Claramente si yo ocupo el hervidor 3, 4, 5, 10 veces, va a ir aumentando el consumo, pero va a ser obviamente la cantidad de energía consumida mucho menor. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Vimos un poquito como de varias cosas, así que en la clase siguiente lo que vamos a hacer es consolidar un poco lo que revisamos y vamos a empezar a conectar ya con las leyes de circuito, ¿ya? Al principio lo que yo quería era hacer como tratar de conectar un poco lo que es el voltaje, lo que es la corriente eléctrica, lo que es la potencia, con algunos conceptos que ustedes hayan visto antes y con la vida cotidiana, ¿ya? Así que les agradezco mucho su atención y nos veríamos el próximo miércoles, ¿ya? Cualquier duda que puedan tener me pueden escribir siempre un mensaje y si no en la clase siguiente. Así que bueno, espero que tengan una gran semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, Profe, profe. buen día. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, buen día. Buen día. Nos vemos, gracias a ustedes.